Bueno, volvimos. Eh, Decíamos que los españoles dividían con un criterio político su colonia, las gobernaciones, los virreinatos, con un criterio militar, las capitanías generales, y con un criterio judicial, las reales audiencias. Era obvio que la franja en donde limitaban políticamente Chile, la gobernación de Chile, y el virreinato del Perú, esa franja correspondiera judicialmente a la audiencia de Charca, de lo que luego va a ser Bolivia, porque era más fácil si alguien cometía un delito o algún tema judicial, llevar eso a lo que es Bolivia, que hacer ese tremendo viaje a Santiago o a Lima. Pero políticamente nosotros siempre limitamos con el Perú. Y esto queda demostrado porque por las actividades que realizó incluso el mariscal Sucre, que en 1924 establece la República de Bolivia como una decisión del Perú y que con un afán de congraciarse con Simón Bolívar, la llaman Bolívar primero y Bolivia después, trata de conseguirle Sucre que los peruanos le entreguen Arica como puerto natural donde salen directamente al Pacífico y Tacna, pero no lo consigue, los que se quedan con el Perú no quieren. Nunca pensó ir 600 kilómetros hacia abajo hacia un puerto que no existía. Crearon el puerto de Cobija, que era un ínfimo caserío que nunca fue útil porque tenía que dar una vuelta hacia abajo para sacar o entrar sus mercaderías. Eso nunca funcionó. Su puerto natural era Arica y el pueblo de Tacna que está al lado. Además, todos los barcos que venían y sacaban guano, salitre, pagaron siempre impuestos en Valparaíso. Nunca fueron a pagar ni a Oruro, ni a Sucre, ni a La Paz. Bien, en estos tira y afloja se produjo en 1866 la llegada a América del Sur de una importante flota de guerra encabezada por un buque que era de nivel mundial, el Numancia, que enviado por doña Isabel II de España, hija de Fernando VII, trataba de tantear la posibilidad de reconstruir el imperio español, sus colonias latinoamericanas. Vinieron aquí, cometieron unos actos de prepotencia y contra los peruanos. Chile salió en defensa de nuestros hermanos del norte. Logramos convencer a bolivianos y a ecuatorianos y se luchó contra esta flota militar española tan poderosa. Chile pagó caro eso, esa solidaridad internacional que fue inspirada por Benjamín Vicuña Maquena y apoyada por varias personas ya de tercera edad que habían peleado en la guerra de independencia, que estaba muy reciente. Pagó caro eso porque nos bombardearon Valparaíso, no teníamos la capacidad naval para defenderlo, teníamos grandes marinos como Arturo Prat, pero no teníamos la capacidad para una flota de ese nivel. Y nos incendiaron Valparaíso, bombardeado e incendiado. Luego, el 2 de mayo de 1866, intentan hacer lo mismo los españoles en el Callao, pero ahí son rechazados y pierden esa batalla naval terrestre, en la cual participa Patricio Lynch, que después va a ser gobernador como parte de los defensores, y participan ecuatorianos, bolivianos y peruanos naturalmente, el 2 de mayo de 1866. 4 meses después de eso, se firma un tratado entre Chile y Bolivia, que en virtud del cual el terreno disputado se parte por mitad, con el acuerdo de lo que se obtenga por la vía tributaria y las riquezas minerales se reparta a medias. La medianería. Bolivia nunca cumple eso, surgen conflictos, problemas, y en 1872 Perú, que ya empezaba a sentir el peso comercial, la competencia comercial de los chilenos, que eran más ordenados, más laboriosos, en los precios del salitre, firman en 1872 un tratado secreto de asistencia militar que evidentemente es contra Chile y tratan de incorporar a Argentina, que no lo hace por la modestia de los futuros socios y porque tenía también sus propios problemas con Bolivia limítrofe. Pero le ofrecen salir al Pacífico por lo que es Coquimbo La Serena. O sea, se prestaban a cortar nuestro país en pedazos.
Por lo menos eso pensaba. No es tan fácil. Bien, esto se tensionó. Este tratado lo habían propuesto primero los bolivianos, después el presidente Pardo, porque el presidente Pardo peruano había creado primero un estanco del salitre, o sea, ser el Estado quien vendiera lo que produjeran los privados. Después trató de expropiar esto, pero no le alcanzó la plata para pagar las indemnizaciones, y bueno, entonces él preveía que esto podía terminar a la larga de una u otra manera, directa o indirectamente, en un conflicto con Chile. Ahí firmaron en 1872 su tratado de asistencia militar recíproca. No lograron incorporar a Argentina, Brasil se interpuso, Chile con una hábil maniobra de informaciones supo en Lima, en Bolivia y en Argentina, en una misión del capitán Prat, que tenían este tratado secreto, siempre lo supimos. Pero hay cosas que para hacer tienen que andarse en silencio, decía ese gran cubano José Martí. Bien, en 1878, estando don Hilarión Daza como dictador de Bolivia, nos trató de imponer un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado a la compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta, que, como dijimos, entre sus trabajadores y chilenos que tenían que ver con aquella actividad, representaban el 92% de la población de Antofagasta, que ese terreno era boliviano en virtud de este tratado tan perjudicial a Chile, firmado en 1866 y ratificado en 1874 con algunas modificaciones. Una de ellas, la principal, decía que Chile no iba a pagar impuestos si explotaba minerales en la parte boliviana durante 25 años. Eso era muy perjudicial porque teníamos impuestos a perpetuidad y después el cambio era malo para Chile. Pero bueno, se había hecho. Y respetábamos la palabra, empeñada. Don Hilarión Daza no. Él se había llegado al poder mediante un golpe de Estado, y en febrero de 1878, contradiciendo un anterior fallo de la Corte Suprema Boliviana que había dicho que no se le podían imponer impuestos nuevos en virtud del artículo 4 del Tratado de 1874, que se produce a partir del incumplimiento boliviano de 1866, y ese artículo 4 era el único que favorecía a Chile de no pagar impuestos por 95 años. Se encamina por ese camino tan ruinoso, don Hilarión, y dice que que tenemos que pagar. Hay un año completo de negociaciones. Chile ofrece depositar en un banco los eventuales impuestos que se adeudarían, dejarlo en manos de un tercero, e ir a un arbitraje internacional que lo íbamos a ganar de todas maneras, porque el artículo 4 era clarísimo del Tratado de 1866, que Chile no podía ser grabado por nuevos impuestos, y la Corte Suprema Boliviana también lo había dicho. No quisieron, pero fueron a más. Ya en enero de 1879 se planteó el señor Daza que podía, le escribió al gobernador peruano que no solo cobrara los impuestos, sino que se incautara la compañía de salitre y ferrocarril en Antofagasta, se incautara, que era de capitales chilenos, no ingleses, como dicen algunos, contrariando la verdad histórica. Es cosa que le dan el paquete accionario. Y que los mineros había que lanzarlos al desierto, lo que era una muerte segura. Bien, frente a eso, los chilenos habían formado la Liga de la Patria, con mineros chilenos. Dentro de esas confrontaciones, a los bolivianos habían fusilado al marido de doña Irene Morales, que después se va a presentar como voluntaria en el ejército chileno y hará toda la campaña. Esta viuda, que bailó cueca sobre el escudo boliviano cuando las tropas chilenas el 14 de febrero de 1879 desembarcaron en Bolivia, y que ante la negativa de Bolivia de ir a un arbitraje internacional, Chile retrotrajo las cosas entonces hasta antes del Tratado de 1866 y reivindicó para sí todos los territorios, lo que debió haberse hecho en un comienzo, pero bueno, las cosas se habían producido
así. Y se desata esta guerra que va a ser una guerra de liberación, porque no solo se van a liberar a estos chilenos, obreros y empresarios, esto que Benjamín Vicuña Maquena decía, de las chozas y los palacios salen los chilenos, porque la burguesía chilena era agraria y ahora se estaba transformando en burguesía industrial. Y los campesinos eran de siervos de la gleba en el sur, de una economía atrasada de campesinos, ahora eran mineros, obreros. Y la burguesía chilena partió pagando muy buenas remuneraciones. Bien, ahí se inicia la guerra. Previo a la guerra, entre el 14 de febrero y el 5 de abril, mandan los peruanos la misión del señor Lavalle, un diplomático muy importante entre ellos, quien viene a ofrecerse a Chile como Perú el mediador, pero paralelamente le está mandando armas a Bolivia, el supuesto mediador. Chile, que ya sabía del tratado secreto contra Chile, y sabía de los embarques de armas que se estaban mandando a Bolivia, le dicen a Lavalle que sincere esto. Lavalle miente y dice que no conoce de qué se trata esto. Hay un muy buen libro sobre esto del señor Ríos Valdivia, un gran profesor de la Escuela Militar Chilena que fue ministro de Defensa del doctor Salvador Allende. Hay un libro muy interesante, está en internet. Va a pagar caro Lavalle, porque su hijo va a morir en la guerra del Pacífico. Chile rechaza esto y dice, bueno, no solo se están coludidos contra nosotros, sino además nos quieren venir a hacer tontos a domicilio, y le declara la guerra a los dos, el 5 de abril de 1879. Parte de la campaña marina, porque quien dominara el mar en estos inmensos desiertos podía hacer traslado de tropas, desembarco. Nosotros partimos con un hecho muy heroico. Salió que fue el combate del 21 de mayo de 1879. La flota completa chilena fue al Callao en busca de la flota peruana para buscar un combate, una batalla decisiva. Pero dejaron bloqueando Iquique a dos barcos que apenas andaban, chilenos, la Esmeralda y la Covadonga. Y en la Esmeralda dejaron al capitán Prat, porque el almirante William Rebolledo lo tenía en ojeriza, debido a que el capitán Prat, que era abogado además y había hecho su memoria en los sistemas electorales democráticos, había defendido a otro oficial que lo habían pretendido expulsar de la Marina, porque estando destinado en Inglaterra, se había contraído matrimonio con una ciudadana inglesa sin pedir permiso a la Marina. Lo defendió tan brillantemente Arturo Prat que consiguió que no lo expulsaran, pero se ganó la ojeriza de Juan William Rebolledo. Entonces lo dejó en Iquique pensando en la gloria está en el Callao. Y se cruzaron con la Independencia y el Huáscar que venían hacia el sur. Se da el combate el 21 de mayo, no quiero entrar en mayor detalle, es un triunfo para Chile. Solo los que conocen poco de conflictos bélicos dicen que es una derrota. Chile perdió un barco que no tenía ninguna significación, que era la Esmeralda, perdió un gran capitán, el capitán Prat, pero su muerte heroica intentando abordar el Huáscar inflamó el espíritu de todos los chilenos, de norte a sur. Y empezaron a llegar los voluntarios, regimientos de Valdivia, Curicó, Talca, Valparaíso. Se incendió Chile. Pero Perú, además, perdió la Independencia, que era su gran buque, su gran blindado. Lo perdió persiguiendo a Conde, la isla de la Covadonga, encalló. Y su capitán Muar buscó conscientemente la muerte. Él se da en el Morro de Arica, incluso se puso un traje de color distinto. Él se daba cuenta lo que había perdido él, por su impericia o por su infortunio, creo yo más bien. Después queda el Huáscar solo. Hay una cacería de varios meses. El Huáscar capturó al barco Rímac, ahí chileno. Se detuvieron ahí una buena cantidad de soldados, de los carabineros de Yungay, armamento, uniforme, ¿no? Él costó pillar al Huáscar y él hizo grandes estragos. Tenía un gran capitán, el almirante Grau. Pero después del combate de Angamos, cuando ya la flota chilena captura al Huáscar, mata a su capitán, el almirante Grau, y a dos
oficiales que lo reemplazaron, y los trata muy bien, incluso a los oficiales que se salvaron, que les prestan sus cabinas en el Cochrane, los oficiales chilenos, para que se repongan de sus heridas, considerando el buen trato de Grau que había tenido con Arturo Prat y con los sobrevivientes chilenos de la Esmeralda, que fueron pocos, pero los trataron muy bien. Bien, después de terminado esto, se produce, ya Chile dueño de los mares, se produce el desembarco en Pisagua, el primer desembarco de la historia militar mundial. Desembarca bien, se toma Pisagua, con una brava defensa ahí de los peruanos y de muchos bolivianos, que eran mayoría los bolivianos, a pesar de que eso era puerto peruano. Ahí se defendieron muy bien, Recabar, en otros oficiales peruanos. Costó tomar Pisagua. Después viene un pequeño combate en Pampa Germania, que es un combate de caballería, donde los chilenos despedazan una unidad de caballería boliviana y se preparan los chilenos que vienen desde el norte bajando hacia el sur, siempre, salvo en la toma de Lima, siempre los chilenos desembarcaban al norte y bajaban hacia el sur, cosa de cortarles las líneas de aprovisionamiento a nuestros enemigos. Bien, ahí se produce la batalla de San Francisco, y en esta batalla de San Francisco estaban los chilenos atrincherados en unos cerros esperando el ataque y se produce un enfrentamiento provocado por la falta de disciplina del ejército aliado, que haciendo uso de sus fusiles dispara, hace un ataque no planificado, el ataque lo tenían planificado para el día siguiente, se produce el enfrentamiento y los bolivianos huyen. A Oruro decían. Y bueno, se tuvo que replegar el ejército aliado al mando del señor Juan Aureliano Buendía, y que traía un oficial muy importante, que iba a ser muy importante, un peruano, el señor Cáceres, el mago de los Andes, un oficial muy inteligente. Se tienen que retirar, los bolivianos se van. Además, los bolivianos venían con un tema psicológico, porque su presidente, don Hilarión Daza, había viajado desde Arica a pie, porque no tenían barco, cruzando el desierto, una acción muy imprudente, que no haya estado en esos desiertos, eso es un infierno. Y llegaron hasta la quebrada de Tarapacá y ahí se devolvieron, porque algunos de sus oficiales no quisieron continuar. Los bolivianos tejen historias de conspiración y traición, yo creo que son demasiado duros con ellos mismos. Si fueran a ese lugar, se haría lo terrible que tener que caminar o dormir de día en esos terribles desiertos. Eso destruye a cualquiera. Bien, ahí, mientras se van retirando, Chile los persigue con unas opiniones muy imprudentes de algunos civiles que formaban parte del ejército, en este caso José Francisco Vergara, el de la Quinta Vergara, porque el ejército chileno expedicionario en el norte partió con un ministro de guerra en campaña, que ayudó mucho, don Rafael Sotomayor, y que iba también ahí dentro de los asesores civiles que mandaban sobre los militares. José Francisco Vergara, y él pensó que la cosa estaba fácil. Salimos en busca de los peruanos que se retiraban hacia Arica, pensando que ahí estaba la cosa, la quebrada de Tarapacá, que estaba fácil, porque se iban retirando. No. Los bolivianos habían huido, los peruanos no. Los peruanos no huyeron, se retiraban. Y ahí se dieron vuelta y nos dieron ahí un empate terrible. Ellos dicen que ganaron, no sé. Lo que es claro que Chile no logró con su cometido, que era destruir ese ejército que se desplegaba. Andrea Avelino Cáceres va a ser muy importante. Eleuterio Ramírez, un coronel del ejército chileno, va a ser quemado vivo, y el segundo de línea va a perder su estandarte, que lo recuperará en la batalla del Campo de la Alianza. Y el regimiento Cepita se ganará los odios del ejército chileno, que en la batalla del Campo de la Alianza hizo que incluso un regimiento, el segundo de línea, perdiera la disciplina, y dijeron, ahí están,
Esos son los del Cepita, y atacaron de inmediato. Bien, después de eso se llegaron a Arica los peruanos, Arica que era suya, eso nunca había duda. Hilarión Daza había traído a su ejército, lo derrocaron a Hilarión Daza en Bolivia, en La Paz. Asumió Narciso Campero como presidente, trajo la quinta división que había andado errante por la cordillera y crearon el ejército aliado recompuesto en Arica, Tacna. Se dio un golpe de estado también en el Perú. Mariano Ignacio Prado, el presidente peruano, que tenía muchas relaciones con Chile, incluso económicas. Edward le había prestado plata y tenía ahí unos negocios de carbón en Coronel. Fue derrocado con violencia. Él había salido bajo propósito, señalado por él, otros dicen que estaba desertando, de comprar armas en Europa y traerlas. Perú tenía mal crédito, no le prestaban plata a Perú. Entonces tenía que ir alguien creíble con el dinero en la mano. Nicolás de Piérola lo derrocó después de combate armado, muchos muertos, más de 200 muertos en Lima. Y ahí se produce la batalla de Tacna, como la llamamos los chilenos, del campo de la Alianza, como lo llaman bolivianos y peruanos. El ejército chileno cambia de conducción. Erasmo Escala no había sabido mantener la disciplina al 100% y tenía una relación muy directa con los soldados, pasaba por encima de los oficiales, y esto había generado conflicto. No le gustaba tampoco la primacía de Rafael Sotomayor, el ministro en campaña, ministro de Defensa en campaña, ministro de Guerra. Y bueno, el gobierno chileno lo sacó y puso a Manuel Baquedano como comandante en jefe, al general Velázquez, de nuestra calle, aquí en la avenida, como jefe de la artillería, y reemplazó con malestar del ejército a Rafael Sotomayor, que murió de un infarto, lo reemplazó por José Francisco Vergara, porque en el ejército había resquemores por José Francisco Vergara por la batalla de Tarapacá, cuando él creyó que era fácil, que los peruanos estaban derrotados y era cosa de perseguirlos. Y no estaban derrotados, iban retirando, no iban huyendo. Bien, ahí Baquedano desembarca al norte de Arica, Tacna. Los peruanos, bolivianos, que iban alternando la conducción del ejército el día de la batalla del campo de la Alianza, o de Tacna le llamamos nosotros, lo dirigía el boliviano Narciso Campero, Lizardo Montero por la izquierda, Juan José Pérez en el centro, el boliviano, y se produce la batalla de Tacna. La batalla de Tacna, el ejército chileno al mando de Manuel Baquedano despedaza al ejército boliviano, que actúa muy torpemente. Los historiadores bolivianos dicen que por razones políticas, porque tiene una tropa en Arequipa, tiene el grueso del ejército en el campo de la Alianza, en la salida de Tacna, en la afuera de Tacna, pero tiene más otra guarnición no pequeña al mando de un coronel Bolognesi en Arica. Entonces divide su fuerza en tres, no la junta. Y además comete otro error. El día anterior pretende atacar el campamento chileno y se pierden en el desierto. Eso es una tontera, porque ellos son de ahí. O sea, era comprensible que el ejército chileno se pudiera perder, pero ellos son de ahí, no serán todos de ahí mismo, pero tendrán guía y cosas. Bueno, el ejército chileno los despedaza. Estamos hablando de mayo de 1880, y en junio, los primeros días, se toma, después de despedazado, se toma el Morro de Arica, donde convierte con todo heroísmo el coronel Bolognesi, su oficial de Estado Mayor, Roque Sáenz Peña, que es argentino, que en algo está, no anda paseando don Roque. Bueno, los chilenos toman eso, los
bolivianos hacen estallar minas, lo que enfurece a la tropa y se producen ahí fusilamientos masivos en la iglesia de Arica. Después de eso, que evidentemente era el fin de la guerra, si no daba más, pues ya Chile había ganado, Pierola insiste en continuar la guerra y rearma un ejército improvisado, muy entusiasta, muy valiente, pero improvisado en Lima. Los norteamericanos nos imponen las conversaciones del La Caguana, un barco de guerra de ellos, que estaba surto en Arica, y con mucha prepotencia y escaso sentido de la realidad, los representantes peruanos y bolivianos piden que Chile abandone todos los terrenos ocupados, o sea, entregue todo, que pague los gastos de la guerra y le pague una indemnización más encima. Es tanto que un oficial norteamericano en una parte le dice a un delegado peruano: oye, pero si ustedes perdieron la guerra, estaban imponiendo condiciones de vencedor y estaban vencidos. Chile proponía incluso no anexionar Arica, quebrar Tarapacá antes. Entonces, y proponía condiciones, pago de indemnizaciones. Pero bien, don Hilarión, don Nicolás de Pierola, en el Perú, que se había tomado, como ya dijimos, el poder por la fuerza, insiste en que no, se atacan unos barcos chilenos y Chile manda hacia el norte de Perú la expedición punitiva de Patricio Lynch, que recorre causando estragos, destruyendo, recaudando impuestos y termina liberando a los chinos, que masivamente se van a incorporar al ejército chileno, porque había miles de chinos en la estancia de Trujillo, del norte del Perú, trabajando como esclavos, los traían desde China, después le decían que estaban debiendo un dinero, un impuesto, unos ingresos y lo hacían trabajar años como esclavos. Los chilenos vieron a los chinos como liberadores, se incorporaron masivamente al ejército chileno. Su líder era un chino que adoptó el nombre de Quintín Quintana, que después va a ser parte de la policía de investigaciones en Chile cuando todo esto termina. 2000 chinos pelearon por el ejército chileno y fueron determinantes en la toma, muy importante, no determinante, pero muy importante, en la toma de Lima. Bueno, después de la expedición punitiva de Patricio Lynch, y siendo claro que ya Hilarión, señor Nicolás de Pierola va a defender de todas maneras Lima, que no va a llegar a un acuerdo, bueno, hay que tomar Lima. Eso se hace en dos batallas. La primera es donde está el ejército profesional, o sea, lo que se había reconstruido del ejército profesional que había sido destruido en la batalla del Campo de la Alianza y que eran restos del ejército profesional peruano. Tenían ahí jefes muy capaces como Andrea Belino Cáceres, pero no estaban en condiciones, su ejército había sido destruido. Y tenían en una segunda línea, la primera línea era San Juan Chorrillo, teniendo como eje el Morro Solar, que es un morro más grande, más importante físicamente que el Morro de Arica, que era más difícil tomarlo. Esa era la primera línea y tenían una segunda línea unos kilómetros de ahí, en Miraflores, donde ya era el pueblo en armas peruano. Habían distintos emplazamientos, destacamentos. Uno estaba conformado por abogados, jueces, estudiantes de derecho, otro por estudiantes de medicina, en otro estaban los carniceros, comerciantes, pero eso ya era el pueblo en armas, ¿no? Muy heroico, muy heroico. Pero eso no tenía posibilidad frente a un ejército que venía con experiencia, que venía con voluntad, con decisión, con oficiales curtidos, con buen armamento. El armamento chileno era similar y era ordenado. Los peruanos tenían 6 o 7 tipos de fusiles, de carabinas, lo que hacía muy difícil intercambiar municiones. Los chilenos era todo estándar, el uniforme, las botas. Había bolivianos que combatían con sandalias. Ya bolivianos no, pero había peruanos que traían de la sierra que combatían con sandalias.
Además, la hermandad al interior del ejército chileno era muy grande porque los oficiales, muchos de ellos eran hijos de estos nuevos ricos salitreros chilenos que habían dejado de ser patrones de fondo, y los otros eran el pueblo, que eran siervos de la gleba hasta antes de esto, y que ahora eran obreros, mineros, que cobraban sueldo, y que no pagaban más los sueldos de la burguesía chilena porque estaba partiendo. Los ingleses después van a ser unos explotadores, pero esto no. Entonces había una gran hermandad. Entonces tenía razón cuando Benjamín Vicuña Maquena decía: de los palacios y de las chozas salieron los chilenos a defender su patria. Lo que no dijo era que su patria tenía una expresión económica, porque unos se estaban enriqueciendo y los otros estaban por primera vez cobrando sueldo, habían dejado de ser siervos de la gleba. Entonces la camaradería entre los chilenos era muy grande. En cambio, en el ejército peruano había muchos oficiales que hablaban castellano y muchos de sus tropas no hablaban castellano, eran indios, quechua, y los trataban mal, y no había esa fraternidad que necesita un ejército para vencer, porque de partida no hablaban el mismo idioma. Eran muchos traídos por amigos que eran hacendados de Piero, la que los trajo. O sea, salió el pueblo a pelear en una pelea que era absolutamente innecesaria, porque habiendo firmado un tratado, Chile no habría tenido que ir a meterse a Lima. ¿Para qué? No era necesario. Con el costo de vida que tuvo, que fue importante, porque los peruanos no entregaron Lima así porque sí. No, esas fueron batallas terribles. Con grandes oficiales, Belisario Suárez, Cáceres, ya lo hemos nombrado. Entonces, Muar, hay otro que se me olvida, hay un marino muy importante. Bien, cuando en enero de 1881, el 13 de enero, se ataca la primera línea, San Juan Miraflores, después de unos combates terribles se logra romper la línea y los peruanos se refugian en un balneario aristocrático de Chorrillo que daba al mar y se niegan a entregarse, no se rinden, tampoco se replegan. Entonces los chilenos tienen que ir a buscarlo, y para poder sacarlo de las casas, estas mansiones muy bonitas, había que incendiar las casas y dispararle. Por eso en esa época las leyes de la guerra prohibían que los ejércitos se emboscaran en lugares donde residiera población civil. Bueno, después de tomar Chorrillo, se dieron cuenta los chilenos que habían tomado eso. Ahí se cometieron también hechos muy violentos, como por ejemplo el fusilamiento de una compañía Garibaldi de bomberos italianos, que trataron inmediatamente de apagar los incendios tan pronto se producían, pero si hacían eso, le quitaban fuerza al esfuerzo bélico chileno, pues los chilenos quemaban las casas para que salieran los defensores. Si esto es una guerra, esto no es un partido de fútbol. Bueno, se fueron fusilados los bomberos italianos. Y después de esto, los soldados chilenos se dieron cuenta que había alcohol y cometieron una serie de abusos sobre la poca población civil que quedaba. Con conocimiento de esta situación, Baquedano mandó a la caballería a sacarlos de ahí, que salieran de ahí. Algunos se negaron, Baquedano ordenó que los trajeran como fuera, y bueno, al día siguiente casi 80 de ellos fueron fusilados. Esa fue una pequeña parte del ejército chileno de 2000, de un ejército que eran casi 30.000. Y el ejército, que era un ejército con sentido del honor, puso orden y sancionó, fusiló chilenos. Fusiló soldados chilenos. Al día subsiguiente se produce la batalla de Miraflores, interviene el cuerpo diplomático, un almirante francés, porque ya es evidente que la línea de defensa que queda es muy heroica, con mucha decisión, pero eran varios miles, pero eran milicianos en el fondo, no había posibilidad de defender esto. Además, la escuadra podía bombardear el Callao. Militarmente el asunto está resuelto, pero se produce un enfrentamiento porque Baquedano se acerca demasiado a las líneas con su Estado Mayor peruana, le empiezan a disparar, se produce un ataque peruano, que es un poco sorpresivo. Los chilenos recuperan la iniciativa y terminan aplastando esta segunda línea de Miraflores. ¿Qué ha sucedido entre tanto? En Lima se han producido saqueos
no de chilenos, los chilenos no estaban en Lima, sino que de delincuentes, de soldados que habían desertado y atacaron básicamente comercios chinos, porque los acusaban de traidores, pues estaban incorporados al ejército chileno con don Quintín Quintana, y que además hicieron una especial ceremonia, un rito de la guerra chino antes de iniciar el ataque, con un gallo, lo degollaron, la sangre, se invocaron los dioses, lo que causaba mucha curiosidad a las tropas chilenas ver lo que hacían los chinos, que ya vestían uniformes chilenos y que cumplían una serie de tareas y algunas muy significativas. Un chileno decía, nunca comimos tan bien en su recuerdo, sino que previo a la batalla San Juan Chorrillo, porque los chinos cocinaban y cocinaban también, pues la cocina chilena es modesta. Bien, destruida esta segunda línea, se produjeron los demanes, los saqueos en Lima, intervino el cuerpo diplomático, un almirante francés, para generar esta tregua, que fue rota por los peruanos, comprensiblemente, porque vieron al alcance de los fusiles al general chileno del Estado Mayor y le dispararon. Era una guerra, esto no es un partido de fútbol. Y bueno, el alcalde de Lima, el señor Torrico, le pidió al ejército chileno que entrara luego, porque los saqueos que se estaban produciendo por el lumpen propio de toda gran ciudad y por los soldados desertores era muy grande en Lima. Así que entró el ejército chileno un día 17 sin que tocaran las bandas los himnos nacionales de Chile. Se prohibió cantarlo, yo lo conté, se susurró el himno frente al Palacio de los Virreyes, se ocuparon los cuarteles militares y Chile trajo orden a eso. Así que el saqueo de Lima no existió, lo que existió después fue otra cosa. El que pierde una guerra y sobre todo el que la provoca tiene que pagar indemnizaciones. Y de ahí Chile cobró incautando bienes, pero eso fue institucional, eso no fue un saqueo. Se trajeron libros que ahora hace pocos años se devolvieron algunos de ellos a la biblioteca de Lima, se trajeron los leones que tenemos aquí en la avenida Los Leones, que están también en Valparaíso, y entiendo que hay dos más en Concepción. Se trajeron algunas cosas porque esa es parte de las indemnizaciones de guerra. Después de eso vienen varios gobiernos peruanos que no logran consolidar su situación interna, con los que Chile quería acordar una paz definitiva, y en la sierra se inicia la campaña de la Breña, que dirige con mucha habilidad el peruano Andrés Avelino Cáceres, pero que en definitiva termina siendo derrotado. Esta es una campaña ya accesoria, muy cruenta, larga, desconocida, los batallones olvidados del ejército chileno, porque el ejército chileno se vuelve a Valparaíso de Santiago, donde recibió apoteósicamente, porque la guerra ya está más que definida. Los peruanos pelean por el honor, pero pelean con mucho coraje. Y nos infringen alguna derrotita ahí entre medio, como la batalla de la Concepción. Y bueno, cuentan con el apoyo de los indígenas peruanos, que después lo abandonarán porque Avelino Cáceres lo usará en la lucha de guerrilla contra Chile y después lo abandonará, incluso algunos lo fusilará cuando hace las gestiones para ser presidente y necesita la aprobación de la oligarquía peruana. Bien, al final don Manuel Iglesias, que no era cualquiera, militar, que después fue presidente, que había peleado, había sido capturado en el Morro Solar, una defensa terrible para Chile. Chile tuvo muchas bajas al tomar el Morro Solar en la batalla San Juan Chorrillo, la primera de las dos batallas por Lima. Terminó firmando el Tratado de Paz, porque ya se prolongaba por más de 2 años la ocupación de Lima. Eso producía una catástrofe económica a Perú. Perú necesitaba volver a la normalidad y bueno, se firmó el Tratado de Ancón, que va a terminar sus últimas estipulaciones el año 1927-28 del siglo siguiente, estando de presidente el peruano Leguía, que había peleado en la Guerra del Pacífico,
el presidente Carlos Ibáñez del Campo y como representante chileno don Emiliano Figueroa, que había sido presidente hasta hace poco tiempo, y ahí se cerró el tema peruano. Se devolvió Tacna, y un enorme territorio, y se había cerrado mediante una tregua en 1884 el tema con Bolivia. Después en 1904 ellos vinieron a pedir un tratado porque se prestaban, cosa que después ocurrió, un conflicto con Paraguay, y necesitaban tener un puerto o salida a los puertos, y ahí se llegó esto que Bolivia no tiene territorio en el norte, pero tiene una salida libre a los puertos, o sea, mar tiene. Lo que quiere es la soberanía, poner la bandera, pero bueno, ya. Eso ya no pasó. Bien, hoy día de estos son recuerdos históricos, hay que sacar una lección. Esta guerra fue por el salitre. Se llevó mal, se llevó a partir de la prepotencia y no de la reflexión serena. Hoy día tenemos una gran riqueza, peruanos, bolivianos, chilenos y un poco argentinos, que es el litio. Deberíamos crear una empresa que no necesariamente administre conjunto la explotación, pero que fije cuotas de producción, que fije precios, y nos iría muy bien. Y querrá decir que habremos aprendido de esos momentos aciagos, como decía Salvador Allende, de esos momentos terribles donde tres pueblos hermanos se enfrentaron. Y pudieron ser cuatro, porque Argentina al final no quiso, pero bolivianos y peruanos le invitaron muchas veces. Un futuro de paz se construye reconociendo, viendo estas cosas que ocurrieron y que ojalá no vuelvan a ocurrir.